Hola niños, ¿cómo están? Espero que tengan un muy buen día. El día de hoy yo voy a estar con ustedes dando el tema. A continuación, el maestro Marco nos va a hacer favor de hacer la oración inicial. Excelente sábado tengan todos ustedes, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer nuestra oración inicial. Como ya saben, mi nombre es Marco, catequista de la Cuasiparroquia Nuestra Señora de Guadalupe IMEX, recordándoles que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a encomendarnos a Él y a pedirle que aumente en nuestro corazón el amor a Dios, nuestro Señor, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles, con la gracia de Jesucristo, y en compañía de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento y la voluntad, para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón sea una ofrenda hacia nuestro Señor Jesucristo. En este mes que celebramos la festividad del Sagrado Corazón, eso es lo que nos pide Jesús, que le entreguemos nuestro corazón en plenitud. Esperemos estar en el corazón de Dios y Dios esté en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco, por habernos ayudado con la oración inicial. Ahora vamos a pasar al repaso de la clase número 9, que se trató del Éxodo y Moisés. ¿Qué fue lo que vimos en esta lección? Vimos que el pueblo de Israel sufría una esclavitud a manos del faraón y el faraón, ante ver que el pueblo de Israel estaba creciendo, mandó matar a todos los niños varones. Y una mujer que tenía a su niño lo puso en una canasta sobre las aguas. Y este niño fue a dar a manos nada más ni nada menos que de la hija del faraón. Y ahí creció a quien nosotros conocemos con el nombre de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés quiere decir sacado de las aguas. Con el paso del tiempo vimos que él crecía como un hijo del faraón, ¿verdad? Pero también vimos que él se estaba dando cuenta de cómo sufría el pueblo de Israel a manos de los egipcios. Y hubo una vez que al tratar de ayudar a un esclavo del faraón, por accidente mató al egipcio que lo estaba maltratando. Y entonces él huyó al desierto, porque sabía que él había cometido un grave pecado. Y ya en el desierto se encontró con un señor que tenía muchas ovejas y tenía unas hijas, y él se quedó ahí a ayudarle. Ya después él se hizo pastor. Y una vez, cuando él estaba cuidando todo ese rebaño, en el monte Sinaí escuchó una voz que le decía: Moisés, Moisés. Y él, a darse cuenta, fue y empezó a subir a ese monte y encontró una zarza ardiendo. Y ahí escuchó la voz de Dios que les decía: quítate las sandalias de tus pies, pues estás en tierra santa. Yo quiero que tú me ayudes a liberar al pueblo de Israel en Egipto para que reciban la tierra prometida. Y fue así como Moisés, ya teniendo su misión, regresó a Egipto y fue directamente con el faraón. Pero el faraón no le creía. Y fue así como, con la ayuda de Dios, Moisés fue con él y el faraón se enfrentó a 10 plagas muy grandes. Ya vimos todos los destrozos que causaron esas plagas, pero la más grande de las plagas fue
la muerte de los primogénitos. Y le tocó al primer hijo del faraón. Entonces fue como ahí él probó el poder de Dios. Y fue como él liberó al pueblo de Israel. En ese momento ellos estaban festejando la primera Pascua por la liberación del pueblo. Y fue así como Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto. Al verse que ya estaba solo el faraón en Egipto, mandó a su ejército a perseguir a los judíos y los querían matar. Pero ahí probaron otra vez el poder de Dios. Él hizo que se abrieran las aguas del río, del Mar Rojo, más bien, y los ayudó. Cuando él vio que todo el pueblo estaba a salvo, mandó otra vez al Mar Rojo que se cerrara y todo el ejército egipcio quedó bajo las aguas. Así fue como el pueblo de Israel vio el poder de Dios. El día de hoy, en la lección número 10, vamos a ver lo que es el pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es una historia donde Dios muestra su amor de forma concreta, pero también es una historia llena de dificultades por culpa de la rebeldía de ese mismo pueblo. Desde el principio, Dios ha querido salvar a todos los hombres. Desgraciadamente, el hombre, desde sus orígenes, rechazó esa amistad con Dios. Pero aún así Dios no lo dejó solo, porque lo amaba. Dios comienza por escoger a su pueblo. A continuación, vamos a ver un video que se va a dividir en 5 bloques para que conozcas mejor la historia de este pueblo. Historia del pueblo de Dios. Primera etapa. Etapa de los patriarcas. Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Algunos clanes o tribus descendientes de los patriarcas tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. Acabamos de ver en este primer bloque lo que se le conoce como la etapa de los patriarcas, donde vimos que Dios le habló a Abraham y le dijo que dejara todo lo que tenía para que se fuera a una tierra donde él lo estaba destinando. Y le dijo que le iba a dar todo lo que él estaba necesitando y quería, que era tener una descendencia. Vimos que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Con estos 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel. Pero un día hubo una gran sequía en esa tierra y algunas de las tribus que estaban de ahí de Israel tuvieron que emigrar hacia Egipto. Ahora vamos a ver en el siguiente bloque qué fue lo que pasó. Segunda etapa de la historia del pueblo de Dios. Esclavitud en Egipto, éxodo y etapa de la conquista. Los israelitas permanecieron en Egipto 400 años. Al principio, los israelitas vivían pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por el faraón de Egipto y utilizados como mano de obra para la construcción de las grandes obras públicas. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y desde una zarza ardiente le comunicó que debería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así, guiado por Moisés, el pueblo fue liberado. Celebraron la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar
a la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, con lo que se sellaba la alianza de Dios con su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas la encontraron ocupada. Dios elige a Josué como sucesor de Moisés y lo puso al frente del pueblo. Después de muchos años de lucha, se logró la conquista. El pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces para conducirlas. En este segundo bloque vimos cuál es la esclavitud en Egipto, el éxodo y la etapa de la conquista. Vimos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado durante 400 años, hasta que un día Dios llama a Moisés en una zarza ardiente y le dicen que por favor celebren la Pascua, porque su pueblo va a ser liberado. Y así fue. Fue liberado el pueblo de Israel, fueron al desierto y ahí hicieron una alianza en el monte Sinaí. Más adelante, cuando llegan a la tierra prometida, ven que esa tierra prometida ya estaba ocupada y Dios nombra a Josué, sucesor de Moisés, para que él les entregara la tierra prometida a su pueblo. Y también vimos que cuando ya estaba dada la tierra prometida, Dios nombró a unas personas jueces en cada una de las tribus para que así pudieran vivir bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro siguiente bloque. Historia del pueblo de Dios, tercera etapa. Etapa de la monarquía, etapa de la división. Con el tiempo, el pueblo de Israel se organizó políticamente bajo la autoridad de reyes. Saúl fue el primer rey de Israel, que fue sucedido por David, el gran rey de Israel que logró unificar toda la nación. David fue sucedido por su hijo, Salomón, que fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Como consecuencia de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a merced de los grandes imperios vecinos. Entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión. El reino de Israel terminó siendo destruido y arrasado por los sirios. En este tercer bloque vimos lo que se conoce como la etapa de la monarquía y es una etapa de la división, en la cual vimos que políticamente el pueblo de Israel se dividió y ya fue regida por reyes. Vimos también que el primer rey que tuvo esta tierra de Israel fue el rey Saúl. Después vino un rey que fue muy querido, que fue David. Después vimos que de David nació un hijo que se llama Salomón. Y Salomón fue el rey que mandó construir el templo de Israel. Era un templo muy hermoso. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que a la muerte de Salomón, sus hijos dividen este reino. Un reino que se conoce como el reino del norte y reino del sur. Económicamente se fueron viendo empobrecidos, por lo mismo que el reino ya estaba dividido. Y para poder llevar bien estos reinos, aparecieron unos hombres que eran muy sabios, a los que nosotros conocemos como profetas. Estos profetas fueron muy buenos y ayudaron a la tierra prometida. Después vino otra vez la destrucción del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué pasa en nuestro siguiente bloque. Cuarta etapa de la historia
del pueblo de Dios. Etapa del destierro, etapa persa. El reino de Israel fue arrasado por los asirios y todos los israelitas fueron deportados a Nínive. Luego, el reino de Judá fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia, y ahí deportados todos los judíos. Después de muchos años de destierro, los judíos pudieron volver a su tierra, pero ya no como una nación independiente, sino como una provincia del imperio persa. Con mucha dedicación y esfuerzo, conducidos por Nehemías y Esdras, todos trabajaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. En nuestro bloque número 4 vimos lo que es la etapa del destierro y la etapa persa. Vimos que Jerusalén fue destruida. Aunque los profetas seguían haciendo su trabajo, pues no pudieron con las conquistas, y fue así como por segunda vez Jerusalén es destruida. Y vimos también que había la división de los dos reinos, ¿verdad? En el reino de Israel, que era el reino del norte, fue conquistado por los asirios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los desterraron. De su propia tierra los desterraron y los mandaron a otro lado. El reino del sur, que era el reino de Judá, fue desterrado por Babilonia y fue sometido a muchas cosas muy feas. Pero Dios, viendo a su pueblo, mandó a un profeta, que era Daniel. Y él les daba consuelo a su pueblo diciéndoles que confiaran, que Dios siempre cumplía lo que prometía. Y en ese lapso del tiempo, los judíos regresaron a la tierra prometida, pero no regresaron como un pueblo libre e independiente, sino que regresaron como una nación que era liberada o regida por los persas. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, vieron la destrucción que tenía Jerusalén y empezaron a trabajar, y ellos se dedicaron a hacer la segunda construcción del templo. Ahora vamos a ver en nuestro siguiente bloque qué es lo que pasa. Historia del pueblo de Dios, etapa 5. Etapa griega, etapa romana. Nehemías y Esdras, junto a todo el pueblo judío, trabajaron con toda dedicación en la reconstrucción de la ciudad, y todos volvieron a leer el libro de la ley. Luego, Alejandro Magno derrotó al imperio persa, y todos los territorios pasaron a estar en poder de los griegos. Los judíos soportaron la nueva dominación, pero se opusieron con toda fuerza a las costumbres religiosas que los griegos querían imponerles, y aparecieron figuras fuertes como Judas Macabeo. Tiempo después, los romanos arrebataron a los griegos sus dominios y construyeron un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de todo el mundo, conocido hasta entonces. El general Pompeyo fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento y dominio. El templo luego fue reconstruido. Bajo el Imperio Romano se produjo el gran acontecimiento de la historia de la salvación, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Dios envió a su Hijo y con Jesús ingresó la salvación en el mundo. Vimos que empezaron la segunda reconstrucción del templo, ¿verdad? Y ellos fueron ayudados por unos profetas que fueron Esdras, Nehemías, y ellos se dedicaron a animar al pueblo para la reconstrucción total de la ciudad. Fue así que poco a poco fueron reconstruyendo la ciudad y el templo. Pero cuando ya estaba un poco construida y empezaba a encaminarse, apareció un personaje que se trata de Alejandro Magno, y empezó otra vez la conquista. Con el paso del tiempo vimos que también apareció un personaje que fue
Judas Macabeo. Y ellos fueron los que empezaron otra vez a querer pelear, a querer hacer, y con el paso del tiempo empezaron con la destrucción del segundo templo. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno lo hizo para que vieran que él tenía el poder hasta de destruirles el templo a la ciudad de Jerusalén. En eso apareció un personaje que era Pompeyo, que era de los romanos. En esta etapa, los romanos empezaron a tener poderío con el pueblo y se empezaron a empoderar y a estar sobre el pueblo de Israel. Y fue en este tiempo cuando aparece lo más grande que nosotros tenemos. Es un acontecimiento único. Fue el nacimiento de Jesús. Todo esto pasó durante el Imperio Romano. Con todos estos acontecimientos que sufrió el pueblo de Israel y el nacimiento de Jesús, se cumple una promesa que Dios le había dicho a Abraham. Ahora vamos a leer la Biblia para que nosotros conozcamos cuál fue esa promesa hecha. Con esto vamos a hacer ya nuestra conclusión del tema. Te pido por favor que pongas mucha atención. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Lo que les mandé fue esto: escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo e irán por donde yo les mande para que les vaya bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, con esto que Dios les manda al pueblo, les está diciendo que escuchen lo que Él quiere y que serán su pueblo y Él será el Dios de Israel. Que hagan bien lo que Él les dice para que les vaya bien. Pero ¿qué creen? Que no únicamente esto se lo dice a su pueblo de Israel, también nos lo está diciendo a nosotros. Escuchen mi voz, yo seré su Dios, y vayan por el camino que yo les digo para que siempre les vaya bien. Ahora tú dime, con todo lo que has aprendido del pueblo de Israel, ¿cuál es tu compromiso? En el Antiguo Testamento vimos desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús, fue la historia de la salvación. Pero con Jesús en el Nuevo Testamento estamos viendo que nosotros estamos incluidos en el nuevo pueblo de Dios, como una iglesia que Él vino a fundar y nos dice que es una iglesia una, santa, católica y apostólica. Una, porque tenemos una sola fe. Santa, porque está el Espíritu Santo con nosotros y con la iglesia. Católica, porque es universal, es para todos. Y apostólica, porque fueron los apóstoles más bien quienes nos dieron toda la iglesia que Dios les dijo que explicara. Ve cuál es el regalo tan grande que tenemos. Ahora tú, conociendo que ya somos parte del pueblo nuevo de Israel, ¿cuál es tu compromiso para con Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Aún viendo que te puso un pueblo nuevo, que tú eres una persona elegida, escogida por Él para formar ese pueblo. Y te da un regalo tan grande
No nada más que camines y te vaya bien, sino que si tú obedeces este mandato, vas a estar en el reino de Dios con Él en la vida eterna. Piensa muy bien qué es lo que tú le quieres decir al Señor. Vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a poner nuestras manitas en señal de respeto y vamos a decir: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así es como hemos llegado al final de nuestra lección. Te pido por favor que las actividades las mandes por el WhatsApp, a tiempo, en forma. Así como todo lleva un ciclo y lleva un tiempo, también dedícale un poquito de tiempo a esas actividades en forma. ¿Para qué? Para que ese sea tu compromiso que tienes con Jesús. Y recuerda que si tú siempre haces lo que Él te dice y eres parte de Él y sigues su camino, Dios siempre va a cumplir y cumple lo que promete. Ahora los voy a dejar con un canto. Muchas gracias. Gracias me da fuerza que